Un gusto estar con todos y haberme invitado la UES y todas las autoridades a compartir con ustedes estos minutos de mi experiencia profesional e investigativa sobre el marco de cómo promocionar un producto audiovisual en mercados internacionales. Como ya me han presentado, soy licenciada en Comunicación Audiovisual, doctora PhD en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Málaga, aunque he trabajado en diversas universidades y en su momento fue directora de 2 empresas en España. Bien, aquí tienen mi mail por si algún asistente en algún momento quiere contactar conmigo para cualquier proyecto de investigación, cualquier duda, sugerencia, interés, campo de investigación aquí en Ecuador o en España. Les invito a que sigamos estando en contacto y no perder esta maravillosa oportunidad, ¿sí?, para conocernos y poder seguir, ¿no? Felicitar a las autoridades, al decano y a todas las personas que han hecho esta organización para que no se quede en el primer congreso, sino que haya muchísimos más, ¿sí? Así que gracias de nuevo, podemos comenzar. Bien, mi tema es hablar sobre cómo una empresa pequeña, una productora audiovisual de publicidad española, embarcada en Málaga, en Mijas Costa, después de 12 años de experiencia profesional en el sector audiovisual, haciendo productos audiovisuales de todo tipo, series, spots, magazines para televisión local, regional y nacional, decide en un momento de su vida que se le queda corto el país, que se dice pronto, y quiere internacionalizar, o sea, quiere expandir, quiere exportar sus ideas y sus proyectos a otros mercados. El concepto de internacionalización es muy amplio, ¿no? Entonces, vamos a intentar desde esta pequeña muestra, desde esta empresa pequeñita, desde esta empresa que solo tenía 12 años de experiencia, con un solo proyecto, que era un proyecto de animación, cómo consiguió en el lapso de 3 años poder hacer que no solo darlo a conocer en los mercados internacionales a las grandes distribuidoras y empresas, sino que su proyecto pudiera de alguna manera tener una preventa, tener premios y poder expandirse, ¿sí? El primer concepto que tenemos que tener claro es que cuando uno inicia un proyecto audiovisual a nivel local, las necesidades, el interés, siempre es local, siempre es nacional. Entonces, este proyecto empezó como una animación en 3D de unos dibujos animados, unas caricaturas animadas en 3D preescolar, de intentar que los papás y los hijos de esa edad comieran sano, ¿no? Y como local que éramos, en España dijimos que la mejor alimentación es la mediterránea. O sea, fijaros lo localizado que empezó todo, ¿no? Una vez iniciamos el proyecto, comenzamos a darnos cuenta que para internacionalizar no puede haber conceptos e ideas locales. Tienen que ser conceptos internacionales. Con lo cual, eso de alimentación mediterránea no iba a casar con todos los países, no iba a casar en todos los continentes. Entonces, ahí tuvimos que parar, pese a todo, y decir, bueno, primero vamos a contextualizar el mercado audiovisual español y sus singularidades. Y luego tener que investigar sobre cómo en otros mercados, que no es el español, tiene también sus singularidades. Y si, de alguna manera, este proyecto preescolar puede servir en todos los continentes. Con lo cual tuvo que haber una primera fase de investigación sobre primero nuestro producto, nuestro país y luego tenerlo que ver cómo sería en otros países y si pudiera casar o si pudiera conseguir este proyecto tan local, poderlo plasmar en otros, ¿no? Entonces, básicamente el objetivo fue elaborar este plan de investigación y ver si se podía hacer un plan empresarial, si se podía hacer una estructura a priori, donde hacer un plan de negocio viable para poder externacionalizar la empresa y el proyecto. Y luego ver si
podíamos organizarnos paso a paso y tener unas pautas claras como productora audiovisual, como empresa, para poder acceder a esos mercados. Entonces, esos fueron los primeros objetivos antes de intentar ir al primer mercado internacional. Bien, este era el objetivo, como lo vemos aquí. El objetivo era llegar primero a un mercado. El primero que nos aconsejaron, porque evidentemente hubo una fase de elaboración y de investigación previa con coachings, con consultores internos, consultores externos. Esto no era fácil para personas que habían hecho hasta ahora productos audiovisuales nacionales, ¿no? Entonces, el objetivo claro era llegar a un primer mercado internacional que no fuera muy grande, como es el mercado de MIFA en Annecy, Francia, donde pudiéramos primero tener una primera vista de cómo se manejaban las cosas a nivel internacional y cómo se podía llegar a hacer prospección de mercado a partir de esta feria internacional chiquita. Porque luego de esta vienen otras, ¿no? MIPCOM, o sea, vienen MIP Junior, viene Kidscreen, viene ThickDAF, que ya a posteriori ya estuvimos, ¿no? Pero la primera era llegar a este mercado y llegar sabiendo que teníamos que tener una serie de productos, una serie de pautas, un protocolo a seguir para llegar a tener un stand, como lo vemos aquí, con todo el producto adecuado, porque en las ferias en 3 días solo tienes 3 días para poder promocionar un producto, un proyecto que puedes tardar de 3 años a 5 años en elaborarlo. Y solo tienes 3 días. Y en esos 3 días solo tienes 10 minutos, un pitch de 10 minutos para poder convencer o a un coproductor, o a un distribuidor, o a un canal de televisión de que tu proyecto es exportable, es internacional y puede llegar a cualquier ciudad o país del mundo. Entonces, ese era el objetivo. Bien, les voy a enseñar, si me permiten, el primer piloto que se hizo a nivel local, para que vean cómo algo que empezó siendo muy nacional, con sus singularidades, luego fue variando en los 3 años con el tiempo, ¿no? Para poder llegar a ser internacional. Hello, Tete. What are you doing? Hey, I see you are with Terry. Hello, Tata. Come on, hurry up. You're in time to know Terry, aren't you? Terry! Terry? But it is possible to know what are you doing? I see you're enjoying yourself dancing. What a rhythm you have. So, don't you tell me what are you doing? Can I play with you? But what are you doing? What? Music? No music. Terry's gone. What a pity. This is so funny, fruit. Fruit? Don't you know what a fruit is? The strawberry is a fruit. Fruit? The strawberry is a fruit.
Yes, this is a fruit. Who knows how to use a strawberry? A box? Toys? Ah, all right. No, Tete, that is not a strawberry at all. It is a ball. Okay, it is red and round, but it's not a fruit. Okay, I'm gonna give you a clue. Strawberries give you the power to play with the ball. Come on, don't get angry and keep on searching. What have you put on your head? Fruits? Strawberries are not clothes. But if you eat more fruits, you will see how strawberries give you strength to invent costumes, stories, discover riddles. Children, will you please tell Tata what she has in her hat? Wow, good music. Hey, look who is here again. No, Tete, that is a radio. Strawberries don't sound, but they help you to my music. So, somebody can say to Tete how to use a strawberry? Give it some. Yes, of course. Strawberries are for eating up. We can eat them fresh, with cream, with sugar, with orange juice, with milk, or a milkshake. As you can see, they look like appetizing hearts, and they are very healthy, besides being very tasty. It's flying. Terry, it's flying. Don't worry about that, kids. You have scared Terry, but encourage yourselves. Terry will come back. She's a very good friend that will be here whenever you want to play with her. Don't you think that, kids? Yes, Funny Terry. Even more, if you want to taste this delicious fruit, ask your dads for it, okay? Yes, strawberry. There are strawberries in the country, in shops, and especially at home. Fruit, 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 fruit. The strawberry. We want Terry. Terry, Terry. We want strawberry. Terry, Terry. We want. And until Terry comes back, don't forget to eat fruit at least 3 times a day. And remember, eat health, eat Mediterranean. See you in the next chapter. Bien, esto que acaban de ver es el piloto en inglés, pero hubo un previo piloto en español. El presupuesto que hubo sobre este piloto era de 12.000 euros, o sea que pueden ser como unos 15.000 dólares. Y con este piloto en español, en inglés y una Biblia, que explicaré lo que es lo que normalmente hace una preproducción, una productora audiovisual para hacer una coproducción o una preventa con un canal regional o nacional en España. Entonces, la productora pensaba que con tener un piloto en español y uno en inglés y una Biblia era suficiente para poder ir a un mercado internacional. Evidentemente no. Evidentemente hubo un año en el que se hizo el piloto,
se hizo la Biblia, que es lo que aquí podéis ver en 75 o 100 hojas de preproducción sobre cómo tenía que ser la serie de animación, toda su gráfica, todo su concepto, todo su currículum educativo, presupuesto, recurso humano, para que este proyecto de 57 capítulos, 7 minutos, pudiera internacionalizarse, no solo quedarse a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional, ¿qué teníamos que tener? El piloto ya estaba, en español y en inglés, la Biblia ya la teníamos, si podéis ver la gráfica de la serie ya fue cambiando, los dibujos al principio tenían una gráfica diferente, una estética distinta, ya fue variando porque según vas haciendo contactos y vas haciendo consultorías y coaching, te van diciendo que los rasgos de la caricatura no es adecuada a nivel internacional, que la gráfica no es adecuada a nivel internacional, con lo cual la Biblia y el piloto con el tiempo fue variando, ¿no? No es una cosa que se queda estática. Inviertes primero $15.000, pero con el tiempo terminas con una inversión de 1 millón de euros, que fue el caso de esta serie, ¿sí? Entonces, ya teníamos el piloto, teníamos la Biblia, pero nos dimos cuenta que éramos pobres de conocimiento internacional. ¿Qué tocó? Invertir en jornadas técnicas e información, consultorías internas y externas a nivel de mercados, que nos hicieran un diagnóstico de la empresa, un diagnóstico del proyecto, por si realmente podía ser viable llevarlo a los mercados internacionales. Tuvimos que hacer un plan de acción internacional del proyecto y la empresa, que costó alrededor de unos 30.000 euros poderlo llevar a cabo y que consultores externos, expertos en mercados internacionales, nos dieran vía libre y que estuviéramos y nos dijeran, ya están ustedes preparados para poder ir a ofrecer su producto a estas ferias, ¿no? Y luego lo más importante, darnos cuenta que el primer paso es llegar, entregar el producto, enseñarlo, promocionarlo, llegar a una preventa, eso es lo ideal. Pero luego hay que implantarlo y hay que seguir desarrollándolo en los mercados, con lo cual había que haber una preparación no de esa primera feria, sino de las futuras ferias internacionales, porque esto una vez inicias en los mercados internacionales, empiezas y ya no puedes parar. En el momento en que paras, toda la inversión inicial ya no sirve. Entonces teníamos que estar preparados que la inversión no iban a ser 1 millón de euros en el proyecto, si llegara a ser 30.000 en lo que es la planificación, cada feria son unas 3.000 euros, poder ir a cada feria, 3 días, o sea, eso teníamos que tenerlo claro, ¿no? Si se podía aguantar esa inversión financiera, ¿para qué? Para llegar a esos mercados internacionales y no quedarse uno como una productora local, sino una productora a nivel internacional. Entonces, el financiamiento no solo podía ser de forma privada, que durante 3 años se tuvo que ir consiguiendo, sino que también se tuvo que buscar a los organismos públicos. En cada país hay organismos que incentivan a que las empresas se exterioricen o lleguen a los mercados. Hay una serie de subvenciones que si estás adecuado y las consultorías externas ven que tu empresa es totalmente viable, te ayudan para poder seguir el proceso de externacionalización, ¿no? Entonces, ese fue el caso de Tatos. Al mismo tiempo que estábamos con toda la preparación de la financiación para poder aguantar estos mercados internacionales, no puedes ir a un mercado internacional sin el aval de una productora, una distribuidora o una televisión nacional tuya. O sea, tú no puedes ir a un mercado diciendo yo soy una empresa chiquita, tengo un proyecto ideal, global, potente, fuerte y ya. Porque lo primero que te van a decir, bueno, ¿cuál es tu aval? O sea, tú como empresa, que en tu país ya te tienen que reconocer. Tú ya en tu país has tenido que desarrollar proyectos, premios. ¿Cuál es tu aval? Entonces, ¿qué tenías que conseguir? En nuestro caso, ¿qué conseguimos? Que ya lo teníamos por el bagaje de años, ¿no? Como productora. Lo primero, la televisión nacional o televisión autonómica de España que le interesara el proyecto y te hiciera una carta de interés en el que dijera, Tatos nos interesa. Tatos, la televisión aquí en este caso es Canal Sur Andalucía, que es autonómica ya, dijo no os interesa este producto y vamos a coproducir con ellos, ¿no? Y esa fue la primera carta de interés que tuvimos en la mano, ¿sí? Otra carta de interés era que
una serie o un proyecto como este tipo no lo puede hacer una sola empresa. Lo suyo es coproducir y hacerlo con otras. Entonces, la siguiente carta de interés, ¿cuál fue? Pues con una empresa catalana en España, poder decir, bueno, vamos a unirnos en esto, ustedes tienen una serie de proyectos, yo tengo también otro proyecto, vayamos juntos a las ferias, ¿no? Entonces, la segunda carta de interés fue la de Algoriers, una empresa catalana que llevaba mucha experiencia en tema infantil. De hecho, ellos estuvieron durante mucho tiempo haciendo Barrio Sésamo, se hicieron programas infantiles muy fuertes allí en España, y ellos decidimos unirnos, porque otra de las deficiencias que vimos es que cuando tú te vas a un mercado internacional no puedes ir con un solo proyecto para que lo puedas amortizar. Tienes que ir mínimo con 3 proyectos. Y entonces la empresa andaluza solo tenía 1 y la empresa catalana tenía 1 y había otra empresa que también tenía 1. Entonces normalmente las empresas de este tipo, ¿qué hacemos? Unirnos, intentar financiarnos entre los 3, los mercados, y ir con los 3 productos en la mano para poderlo internacionalizar. Y de así, de alguna manera, que la financiación, la inversión no sea tan costosa, ¿no? Entonces, teníamos piloto, teníamos Biblia, tenemos cartas de interés nacional que a las empresas coproductoras, distribuidoras y canales internacionales les interesa como aval, ¿sí? Y ya empieza a generarse, a partir de ahí, empieza a generarse todos los productos que vamos a necesitar para llegar a esa feria. Lo primero que te dice un coach, tienes que tener un buen piloto. En inglés, en español y en francés. Eso te lo dicen así. Si no puede ser en los 3 idiomas, por lo menos uno y otro subtitulado. Eso ya lo teníamos. Tienes que tener una buena Biblia, no para el día de la feria, sino por si le interesara el producto, tener la Biblia del proyecto para ellos luego, cuando vuelvan a sus países, poderlo chequear mejor por si realmente les es conveniente llegar a coproducir con ustedes. Entonces, eso hay que tenerlo ahí. Pero para la feria, ¿qué hay que tener? Una buena ficha técnica. ¿Qué hay que tener? ¿Qué tiene que tener una ficha técnica? Pues básicamente, en 10 minutos, que es lo que se elabora en un pitch, ahí tienes que tener en una sola hoja sencilla, como la ven aquí, los datos precisos de la empresa y del producto. En este caso, como ven aquí, la sinopsis, la caracterización de los personajes, el background, el formato en el que está hecho el proyecto y las empresas que están en el proyecto. En este caso pueden ver que estaba TV Media 2, que es la empresa malagueña, Algoriers, que es la catalana, y tenemos otra más también catalana que se unió a este proyecto. Bien, primer producto, la ficha técnica. Lo siguiente que te dicen, tiene que elaborar usted un pitch adecuado, 10 minutos justos te conceden, donde tienes que hablar de las siguientes cosas. Tienes que presentar tu empresa y el proyecto en 10 minutos. Tienes que hablar de la ubicación de la empresa, dónde está, su trayectoria profesional, qué producción tiene, qué futuro profesional tiene, por qué quiere producir a gran escala, cuáles son objetivos de financiación y de preventa, y datos a destacar de la empresa y del proyecto, o sea, éxitos y premios de la productora, el estado de la producción y financiación del proyecto, referencias de otros productos de éxito para generar una imagen mental clara y rápida a la persona que te está escuchando de cómo va a ser la serie y se está desarrollando, y sobre todo potenciar el concepto de marca y sus posibilidades con respecto a los demás productos derivados. Eso es fundamental. Tú vendes realmente la serie de animación. Lo que vemos en la televisión es la serie. Pero ¿qué es lo que da plata a las empresas, al canal, a la distribuidora? Los productos derivados, el merchandising. O sea, el DVD, el CD de música, los juguetes, los caramelos, las golosinas, las zapatillas deportivas con la marca de la animación. O sea, un concepto que tuvo su boom en su momento y que a partir de ahí fue generando el resto de series, fue Pocoyo. Pocoyo fue el producto por excelencia de merchandising y productos derivados. O sea, llegó un momento que la empresa de Pocoyo apenas vendía a las empresas, porque normalmente el minuto de animación es carísimo. Sin embargo, ellos medio lo regalaban. A Televisión Española medio regaló la serie completa. A todos los canales medio los regalaba porque el interés no era
el vender el producto. El interés era el difundir lo máximo posible, que tuviera el éxito más inverosímil el producto, la serie. ¿Para qué? Porque el dinero estaba en la compra de los productos derivados. Y más en temas de niños pequeños. ¿Qué papá niega a su hijo cualquier cosa? Cualquier golosina, una toalla, un juguete, el videojuego. Entonces, realmente el negocio estaba ahí. Por eso en el pitch sí teníamos que hablar del piloto, sí teníamos que hablar de las características. Pero de lo que realmente les iba a interesar era el concepto de marca y producto derivado de la serie. Y ahí, de esos 10 minutos, 5 se hablaba de eso. Los otros 5 era relleno, pero realmente se hablaba del producto y de los productos derivados y de la imagen de marca que iba a tener esta serie como tal. Bien, al mismo tiempo que vas diciendo el pitch de 10 minutos, tienes que regalarle audiovisualmente algo al interlocutor. En este caso, les enseñas bocetos de la serie, como vemos aquí, personaje principal, Tato, Tata, la Teresa, la fresa, pero también dando a entender de que es un boceto. O sea, esto tiende a cambio. Sabemos que aunque hay una inversión previa, cuando, por ejemplo, una empresa finlandesa me decía, es que los dibujitos estos, las caricaturas son demasiado mediterráneas, son demasiado españolas. O sea, el nórdico no se va a ver identificado. Entonces decimos, no pasa nada, esos son bocetos. Lo que hay que dar a entender es que no dejan de ser bocetos, todo era cambiable. Lo importante era el concepto. Pero los bocetos, la música, la muestra, como ahora os voy a enseñar, todo era una muestra para que vieran que había un desarrollo profesional y que había una inversión previa que les interesaba, pero que todo se podía cambiar y manipular. Lo que no se podía cambiar era el concepto de marca y los productos derivados. Eso no era intercambiable, pero el resto sí. Aquí les voy a enseñar una muestra del teaser, del audio, que también al mismo tiempo que en el pitch ibas hablando y enseñando los bocetos, también les enseñabas que había también una parte musical ya previa hecha. Tato, Tata y Fanta con sus amigos, Tero el aceitero, Dante el guisante, Lebro el cerdo y los demás. Quieren que pases un buen rato con sus historias y aventuras, con sus risas y travesuras y mucho más. Aprende a comer con los datos, conoce alimentos con los datos, pásalo bien con los datos ya. Vive la magia con los datos y sus locuras con los datos, ven a jugar con los datos ya. ¡Datos! Muy bien. Aquí otros bocetos de cómo podía ser el jardín de infantes, el parque, con conceptos de alimentación, pero lo que os digo, el concepto de comer sano tenía que estar bien definido, no solo en la gráfica, no solo en la música, en los diseños, en los guiones. Eso tenía que estar bien claro porque ese concepto de marca era lo que iba a ayudar luego a poder externacionalizarse. Que a lo mejor en España se come más pan y aquí se come más arroz, no importa, el alimento se cambia. Aquí se comen frijoles o se come otro tipo de alimentos que a lo mejor en España no, pero no importa, es alimentación sana. De lo que se trata es simplemente luego ese concepto ir adecuándolo a cada país. Y evidentemente su línea editorial y línea de diseños. Bien. Ya tenemos todo eso, tenemos el pitch, la guía técnica, tenemos la Biblia, tenemos todo. ¿Qué nos falta? Cuando tú vas a una feria internacional tienes que invertir para poner un stand, o sea, un sitio donde poner todos tus productos y poder ir de alguna manera a atender a personas que se te acercan, que pueden ser futuros inversionistas, o tú hacer, como veremos más adelante, programar tus citas, tus entrevistas, bien en tu stand o bien en otros espacios. Pero ¿qué tiene que haber en el stand también? Un cartel identificativo de la marca, del concepto del proyecto, en este caso el cartel teaser. En todas las ferias es lo mismo. ¿Tú qué tienes que poner en el diseño del cartel? El título, el logline, potenciar mediante la imagen gráfica el concepto del proyecto. ¿El concepto del proyecto qué era? Juguetes, alimentación 3D.
Pues eso tenía que aparecer en el cartel, como lo estamos viendo aquí. Luego vamos a ir viendo que los carteles de diseños han ido variando, pero el 3D seguía, la alimentación seguía y el concepto seguía. Bien, aparte del cartel, unos flyers que tienes que tener en el stand. Siempre te recomendaban entre 300 o 500 copias de flyers, no más. Además, a una doble cara puede ser. Y en el flyer, ¿qué tenía que ver? Una frase sencilla y corta y muy directa de la información del proyecto, ¿no? Y la información básica de los apartados que ya hemos visto en la ficha técnica, ¿no? Como puede ser el título, la sinopsis, la descripción de los personajes, al target al que va dirigido, si el piloto cuántos minutos tiene, la imagen corporativa de la empresa y los datos de contacto de la productora. ¿Por qué? Porque con la tarjeta de visita, con el flyer y con la ficha técnica, cualquiera de esas cosas se lo puede llevar la persona y ya tener el contacto contigo. Ahora les digo, es una inversión que no merece la pena. Ya cuando lleva una mucho tiempo en esto se da cuenta que con un flash, todo digitalizado, y ni siquiera el flash, porque yo en las últimas ferias que fui, iba con mi flash, nos gastamos 300, 400 USB flash para que la gente llevara, y después te das cuenta que está todo en la red. Está en la nube. Hoy en día ya ni siquiera tienes que tener inversión en eso. Lo que tienes que tener es toda la documentación corporativa bien diseñada, bien hecha, que no dure más de 2 minutos leerla y el pitch no se llama de 10 minutos. Pero todo puede estar en la nube y hoy en día es la manera en que nos interrelacionamos, ¿no? Bueno, yo creo que de forma tradicional se sigue imprimiendo los flyers simplemente porque en el stand de forma visual te identifiquen rápido con la empresa y el proyecto. Pero, sinceramente, esa inversión no es tan necesaria si lo tienes todo digitalizado. Aquí, como ven, otro tipo de flyer del proyecto del catalán, Bitbad, que iba con nosotros. Y luego vamos a ver que, aparte del flyer, también nosotros hicimos una especie de carpeta donde los mismos conceptos y temas que había en la ficha técnica y en el flyer también estaban en esta carpeta, en español y en inglés. Y abajito del todo van a ver que está la tarjeta de visita. En vez de tenerla suelta, la dejamos en la misma carpeta. ¿Por qué? Porque sabíamos de alguna manera que la carpeta iba a servir para almacenar otra documentación de otras empresas, la iban a utilizar y iban a tener siempre los datos de contacto ahí. Bien, ahora quiero que vean que como nos sumamos 3 empresas, tuvimos que hacer un proyecto de animación de los 3 proyectos. Y esto era lo que en el stand iba continuamente apareciendo para que la gente no se olvidara de nuestro concepto, de nuestra empresa y de dónde estábamos ubicados. Sí, por favor, ¿me lo pueden poner? ¿Sí? ¿Hola? Ya.
Gracias. Bueno, como van viendo, las demo reel iban variando en cada mercado. Como les dije, iniciamos en un año, hasta que llegamos a la primera preventa pasaron 3 años, con lo cual en 3 años se fue variando los diseños, se va aumentando personajes episódicos, aumentamos otros proyectos de coproducción con otras empresas y evidentemente eso había continuamente que estar cambiándolo. O sea, una Biblia, los pilotos, las demo reel, las fichas técnicas, en cada feria se va cambiando, nada se queda estancado, nada se queda fijo. La inversión, al igualmente, tienes que estar pensando que todo va a ir cambiando al ritmo que el mercado te va exigiendo, porque en cada mercado, 3 meses, 6 meses cada uno, te vas a encontrar a las mismas personas. Son los mismos consultores, son las mismas directores de cada empresa y quieren ver la evolución del proyecto y si realmente es serio, ¿no? Entonces, lo que van viendo en eso una evolución al igual que inversión. Bien, ya tenemos todo preparado a nivel de merchandising, a nivel de propuesta para nuestro stand. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo primero que hay que hacer cuando uno se inicia en una primera feria internacional es hacer un proceso de investigación del entorno y la competencia que nos vamos a encontrar en el mercado, ¿no? Tenemos que analizar las páginas web de las empresas, las organizaciones, su dirección de asistentes. En nuestro caso, ¿quién eran nuestras competencias o aliados? Nickelodeon, la RAI, la BBC, Disney, eran nuestros objetivos, ¿no? Había que estudiar bien también la feria en la que íbamos a ir para también registrarnos en las distintas actividades, eventos, conferencias, presentaciones y proyecciones. ¿Por qué? Porque también la feria no es solo para vender, la feria también es para nosotros aprender cómo hacer las cosas y mejorar y para tener una proyección de mercado a futuro, ¿no? Entonces, una vez haces ese tipo de investigación y te registras en las actividades que ves convenientes y ves las web de las empresas que van a ir competidoras o aliadas en un futuro, tienes que generarte una base de datos como la que vemos aquí, donde vas a poner las empresas que tú quieres contactar. No quiere decir que vayas a contactar con todas, pero tú haces tu base de datos de los asistentes que más van a ir al mercado y que tú quisieras llegar a ellos, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Realizar un mail generalizado a toda la agenda de la feria, por lo que pueda caer. Normalmente, cuando se hacen los mails generalizados, hablando en 5 líneas, eres una empresa tal, llevas un proyecto tal, me gustaría contactar con usted en la feria. Básicamente es eso. Hay gente que te contesta, hay gente que no te contesta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Una vez ha pasado una semana, 2 semanas, vuelves a hacer un mail, pero un mail ya más personalizado a la empresa a la que quieres contactar, ¿sí? Entonces, ahí pones el nombre de la persona, el perfil de la compañía, los puntos de interés, el objetivo del mercado, ofrecer la cita, los datos de contacto, el banner, muy importante, y el cuerpo del texto tiene que ser muy breve y muy directo, ¿sí? Una vez haces el mail personalizado, te contestan o no te contestan, porque cuando es la primera vez que vas a una empresa, evidentemente no contestan mucho, y eso tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué te toca hacer? Una semana antes de la feria, hacer una ronda de llamadas directamente a cada ciudad, a cada país, para intentar concertar la cita y presionar de esa manera en el lugar, en un día y en una hora en la Feria Internacional, en este caso en Annecy. ¿Se consigue? Sí se consigue. Ya por simplemente, creo que curiosidad y por presión, la gente ya sí te acepta. Incluso, yo os digo, una de mis primeras citas que para mí fue un éxito fue Nickelodeon. Nunca pensó que Nickelodeon me iba a dar 10 minutos y me lo concedió, con lo cual eso ya es un éxito. El que una empresa de esa magnitud consiga darte 10 minutos de su tiempo, ¿no? Bien, ya conseguimos algunas citas y ¿qué nos queda hacer? La agenda de contactos. En la agenda de contactos, de los contactos que hemos podido coger, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta agenda? El tipo de agenda es así: la denominación de la compañía, nombre y apellido del representante, su cargo, muy importante, no olvidar el cargo y la función de la persona con la que vas a hablar, y sus datos de contacto, pero en la feria, la dirección, el número de teléfono, página web, correo electrónico, e incluso si llegas a saber en qué hotel o en qué habitación está, ponerla. Porque en muchas de las ocasiones no vas a encontrar las citas en la feria o en el stand, sino vas a tener que ir al hotel
a contactar ahí la cita. Entonces, ahí es importante incluso conseguir en qué hotel y en qué habitación. A mí me ha tocado más de una vez ir al hotel a que me concieran 5 minutos, y así es como se debe hacer. Y en esta agenda previa tiene que ya estar. Y, por supuesto, la fotografía actualizada, porque no conoces a las personas. Y normalmente, en este tipo de webs grandes, en las ferias, no suelen estar las fotografías actualizadas. Y te puedes confundir. Tienes que intentar ubicar la imagen de la persona rápidamente, porque si no, en el hotel puedes estar hablando 10 minutos con alguien que no tiene ni idea de lo que realmente ha sido, ¿no? Bien, aparte de la agenda, hacer la agenda de citas. Tienes una feria de 3 días, tienes un stand, tienes una serie de citas, pero en esa agenda hay huecos. ¿Y qué tienes que hacer con esos huecos? Llenarlos. ¿Con qué? Con aquellas personas que te interesan tener la cita, que por eso vas al hotel o vas al restaurante a la hora de la comida, o te buscas la forma en las copas de la tarde de intentar llegar a esa persona. Entonces, en esos huecos de esa agenda es donde tú dices, quiero hablar con tal persona, y intentas llegar a ella justo en ese tiempo, porque esos huecos son normalmente los huecos de relax, vamos a decir, en una feria, ¿no? Son los momentos de almuerzo, de merienda cena, de una copa al final del evento, de cuando realmente después de una conferencia o de un concurso previo de animación, en esos momentos en los que tú tienes que tener tu agenda con la persona, quién es y tal, y ver dónde pudiera estar, y de ahí poderla abordar, pero no agresivamente, sino de una forma evidentemente amena y dicharachera. No llegas diciendo soy tal, tal, tal. No, entras primero de una manera amable, de dónde eres, te presentas, y si les caes bien, entonces sí te conceden los minutos, ¿sí? Entonces, en esa agenda de citas es súper importante no solo poner la hora de la cita, el día de la semana, el dato de información del contacto, sino también estos huecos, aquí tengo que abordar a tal persona. Bien, ya tenemos todo preparado, nos vamos a nuestra primera feria, nos vamos a Annecy, es una feria... Es una de las más bonitas que hay para iniciarte en el mercado internacional, porque es un pueblito de Francia muy ameno, donde la gente te acoge muy bien, se habla en francés y donde es fácil ubicar a todo el mundo. Si te vas a una feria internacional de las fuertes, es muy difícil llegar a nadie. Pero en estas ferias que son más chiquitas, más recortaditas, sí se puede. Sabes que el director de televisión española lo vas a tener allá, el de la cadena francesa allá, la canadiense justo detrás. O sea, es más fácil poder ubicar, y los espacios son al aire libre, es más distendido, es más fácil poder llegar a la gente. Cosa contraria, en otras ferias puedo garantizar que no. Entonces yo recomiendo primera feria, una de las que sean de estas pequeñitas, donde saben que ahí puedes abordar. Bien, ya tenemos nuestro stand con todo, cartel, teaser, biblia, demo reel, merchandising, absolutamente todo. ¿Qué nos queda? Nos queda lo que vemos en la foto de la derecha, o sea, conseguir que en 10 minutos toda la preparación de 1 año, 2 años o 3 años, en 10 minutos te la juegas. Ahí está todo. Si en 10 minutos eres capaz de captar a la persona para que diga, deme su dato, ¿tiene ahí la Biblia? Deme la Biblia. ¿Y recursos humanos? ¿Tiene usted el presupuesto ya? Si llegas a eso, has conseguido algo. Si simplemente te dicen, está muy bien, chévere, muy bonito, siga usted, lo está haciendo muy bien, ya sabes que no has conseguido absolutamente nada de 3 años de inversión. Bien, conclusiones de esta primera feria. A nivel global, ¿qué conclusiones podemos tener? Primero, el gran aprendizaje del concepto de una visión global y la aparición de nuevas necesidades operativas. O sea, el darnos cuenta que cuando estamos metidos en nuestra burbujita en Málaga, España, las cosas son de una manera, se mueven de una manera, y que cuando te vas al mercado global, las cosas son de otra. Los conceptos, incluso a la hora de abordar a las personas y de la comunicación humana, corporal y no corporal, es diferente. Con lo cual, uno tiene que aprender de nuevo a proyectar, a prepararse. Entonces, esa es la primera conclusión que llegamos. Otra de las conclusiones importantes, el apoyo de agentes expertos en negocio y expertos en mercados internacionales. Tú puedes ser muy experta en producción audiovisual en tu país. 15 años haciendo productos para televisiones que ya conoces, eso es muy fácil. Pero tienes que apoyarte de gente que sí sabe
cómo se hacen las cosas a nivel internacional. Y tienes que invertir en prepararte y en hacer los talleres, los coaching, hacer todo lo necesario para poder entrar ahí. Si no, es prácticamente imposible. Entonces hay que tener un apoyo de agentes y coaching de negocio y de mercados internacionales contigo, preparándote continuamente y activándote continuamente cada feria internacional que vayas. Solo uno no lo puede hacer. Otra de las conclusiones que nos vemos las empresas privadas, que necesitamos apoyo de las empresas privadas y necesitamos apoyo del gobierno. O sea, el gobierno dice, no, las empresas tienen que internacionalizarse, pero ¿cómo lo hacemos? Necesitamos también el apoyo del gobierno. Tiene que haber subvenciones, ayudas, que ellos pongan los agentes, los expertos, que están en las ferias para que las demás empresas también nos podamos apoyar. Y eso, desgraciadamente, en algunos países llegamos al 60%, en otros no llegan ni al 30%. Y le toca siempre a la empresa privada tener que abordar todo eso, toda la inversión previa. Y luego otra de las necesidades en estas conclusiones, las ayudas de creación y producción audiovisual y financiación I+D, o sea, inversión, desarrollo, investigación. ¿Cómo podemos hacer proyectos novedosos? ¿Cómo podemos hacer proyectos internacionales si no investigamos? Es imposible. Siempre decimos, mi proyecto es el mejor, la idea mía es la mejor, pero ¿sabes lo que hay en el mercado para saber si lo tuyo realmente es lo mejor? Porque nosotros fuimos a la primera feria pensando que Tatos era la maravilla del mundo. Y después llegas allí y te das cuenta que es un granito de arena en una playa inmensa, ¿sí? Y que tienes que darle la forma y la vuelta para que sí sea una idea realmente que merezca la pena. Pero eso sin investigación, desarrollo, investigación, no se pueden crear grandes proyectos para internacionalizar. Bien. Aparte de eso, hay que tener en cuenta aprovechar el buen trabajo de las demás empresas del sector privado y el sector público, aprovechar los cambios vinculados a los nuevos escenarios digitales. O sea, muchas veces nos vamos a las ferias con la misma tradición de merchandising, de hacer las cosas. Cuando nos damos cuenta, eso ya no va. Hoy la gente va con su celular y todo lo ve desde el celular. Todo se pasa desde el celular. Ya no se necesita el stand con el monitor, con el DVD, no. Ya tú vas a las ferias en 10 minutos, mire, directamente, desde el celular. ¿Le parece? Sí. Y todo el negocio se hace desde el celular. Y eso tenemos que ir cambiando el chip, lo que llevamos tiempo en estos mercados, ¿sí? Bien, las TIC sobre todo que siempre que te metes en las ferias te das cuenta que inicias y no puedes parar. Siempre es un continuo, porque en el momento en que dejas de ir a un mercado ya desapareces, como empresa y como proyecto. Y teniendo en cuenta también que los proyectos tienen unas horas de vida. Las horas de vida son 3 años. Si en 3 años no eres capaz de proyectar tu proyecto y tu empresa, te hundes. Así son los mercados internacionales, desgraciadamente. Y si no te reciclas con otros proyectos o intentas validar el que tiene, no merece la pena seguir en ellos. Entonces, ante estas conclusiones, ¿qué ganó la empresa española local en nuestros 3 años? Pues ganó, lo primero importante, 2 cartas de interés para coproducir el proyecto. Uno es con la empresa argentina Encuadre, que no sé si lo pueden ver ahí, y otra, una distribuidora internacional, MHZ, que era la que se iba a encargar de distribuir el proyecto. Con lo cual, fueron 3 años muy duros, pero el tener estas cartas de interés supuso para Tatos poder iniciar el proyecto internacionalmente, no solo con empresas españolas, sino también con Argentina y esta distribuidora neoyorquina. ¿Qué ganó Tatos a nivel de mercados internacionales? Ganar premios. Si es un buen proyecto y el proyecto se internacionaliza, también te valoran. Entonces, Tatos ganó el primer premio de marketing al mejor producto o servicio en uno de los premios más importantes en España de marketing, en el año 2011. Ahí estoy yo, no sé si me pueden ver, recogiendo el premio. Y básicamente, ¿qué se consiguió? Lo que van a ver ustedes ahora mismo, la prospección de mercados del proyecto en todo el mundo.
Hola, Tata. Corre, corre, que llegas a tiempo para conocer a Teresa. ¿Verdad, niños? ¡Teresa! La fresa es una fruta. ¿Una caja? No olvidéis comer fruta por lo menos 3 veces al día. Y recordad que... La alimentación rica y sana. ¡La Mediterránea! Bien, y hasta aquí, espero no haberles aburrido mucho, cómo una empresa pequeña andaluza en España consiguió en 3 años que su proyecto en 3D terminara en cualquier parte del mundo. Gracias.